Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a este podcast semana 52. Este es un episodio bien especial. Yo no se lo había contado a nuestro invitado, pero se cumple un año, Adán, desde que se comenzaron a realizar este podcast. Del número 1 al 52 pasaron 52 semanas, pasó el año. Así que es un show muy especial y también hay una persona a la cual yo admiro mucho, que ustedes seguramente conocen. Así que, ¿cómo está, Adán? ¿Todo bien? Juan, primero, felicidades. De hecho, por Twitter estaba viendo que ya tus ¿Lo viste ahí? también llevan. Sí, por supuesto. Qué constancia la tuya. Un año completo sin parar. Es increíble. Digo, te lo he dicho muchas veces, pero ahorita me quiero enfocar en felicitarte y también te lo he dicho. Has hecho una comunidad increíble del jailbreak en español y también eres el referente actualmente. Muchas felicidades, amigo. Y muchas gracias por invitarme en ese programa tan especial de un año y que sea yo. En verdad, muchas gracias, amigo. Y nuevamente, felicidades. Bueno, coincide con lo también quería hacerlo. Tiene como un doble propósito la invitación y qué bueno que la haya aceptado y desde ya que las personas sepan que cuando yo invito a alguien casi lo hostigo. Es muchos mensajes por WhatsApp y Adán sabe aquello y te agradezco la paciencia, Adán, conmigo. Pero quería que fueras tú y aparte con lo que ocurrió con tu canal, era como que la gente sabe que ella vengan, entérense de lo que pasó y vayamos a estar apoyando también tu canal, que es terrible. Yo te he dicho otras veces, eres una máquina para hacer videos de Twix y la gente también sabe aquello. O sea, cuando uno quiere ver top de Twix, ya sabe dónde ir. Entonces, con lo que ha ocurrido, el nuevo canal de Adán, ustedes saben que está ahí en la descripción para que de inmediato se vayan a suscribir, activen la campanita. Son mínimo 2 videos diarios. Yo me mato por hacer un video al día. 1. Y Adán viene trabajando con su familia y todo eso lo logra hacer. Así que también es de admirar la labor que realizas. Así que tus grupos de Telegram, la gente cómo te sigue, cómo te apoya. Así que vamos ahí con todo a estar iniciando. Bueno, si no se han enterado de lo que ocurrió del canal, hay unas noticias que la vamos a estar viendo en la parte 2. Noticias buenas podrían decirse. Ahí, como dice el dicho, una luz al final del túnel. Así que vamos a irnos de inmediato con las preguntas. Perfecto. Y lo primero es, salió este jailbreak de Uncover increíblemente rápido. Este equipo de hackers, el Mother Pwner, libera el exploit del Cicuta Virosa. Luego lo toma una persona que yo le digo el chinito. Pattern F es su nombre de usuario en Twitter. Claro. Creó su pre-jailbreak. Pre-jailbreak que venía, pero lleno de varias cosas. Venía con investigaciones de Brandon Assad, de Ned Williamson, de muchas personas metidas en la esfera del jailbreak o de la seguridad informática y lanzó esta de pre-jailbreak. Uncover lo tomó y un día o 2 días después, ¡pum! Ahí está, de inmediato el jailbreak liberado. Y lo primero que uno empieza a realizar, obviamente, después de hacer el jailbreak, es la instalación de Twix. Y es eso lo que te quiero preguntar. Si hay alguien que sabe de Twix, yo pienso que eres tú. Gracias. Porque a mí me tocó estar realizando un par de top de Twix que no entendí por qué salieron, 50. pero la gente lo pedía. Fueron 2 videos de 50 Twix y terrible. O sea, yo sé lo que es hacer videos de Twix y te lo he dicho otras veces también en privado, que yo me saco el sombrero ante todas las personas que hacen videos de Twix porque es un dolor de cabeza. Ustedes no saben lo que es tener que los respring, que se crachea, que un tweak genera conflicto con otro, qué ajuste o qué configuración del tweak me está generando conflicto con otro para estarlo solucionando para poder grabar. Esos videos de Twix yo me demoré, creo que fue 1 hora en grabar para un video de 15 minutos. A veces la gente dice, un top de Twix nomás. No saben todo lo que hay detrás, en realidad, todo lo que se suda con estas luces. O si te toca restaurar. Eso no funcionó y a restaurarlo sin subir de iOS, hacerle el jailbreak otra vez, cómo se suda con las luces, luego título, descripción, etiquetas, todo un mundo que hay detrás. Por eso mismo les decía al inicio, vayan a apoyar a Adán con su nuevo canal, suscríbanse, activen la campanita y en la parte 2 hay noticias, me atrevería a decir buenas. Ojalá que sí. No son malas, por lo menos es una novedad, así que... Ahora sí, ojalá, como dice tu hashtag, el profe profeta. Ojalá y sí. Esperemos que se cumpla. Sí. Bueno, me he equivocado varias veces según la Biblia. Si un profeta fallaba una vez, había que apedrearlo, ya no había que creerle más. Me considero un falso profeta. Pero a veces le acierto, ¿qué le vamos a hacer? Es azar, es un juego. Bueno, tú que sabes de Twix y ahora que salió el jailbreak, son unas preguntas. ¿Cuál es tu dispositivo principal? ¿Y cuáles fueron los primeros 3 Twix? A veces uno se habla del primero, el segundo, pero el tercero, cuando uno va a Cydia, ya instalo uno, seguir poniendo en cola. Vamos con otro, seguir poniendo en cola. Tercero, seguir poniendo en cola. ¿Cuáles son los 3 primeros que instalas? Ok, iPhone 11. ¿Ya? El primero, bueno, el dispositivo. Vas a decir que soy un ridículo, pero para mí es muy importante Power Selector. Tener esa opción de respring, safe mode, borrar la memoria caché,
para mí es muy importante por toda la cantidad de tweaks que instalo al día. A lo mejor en un día llego a instalar 30 o 40 tweaks por estar pruebe, y de repente tengo que estar borrando la memoria caché, tengo que estar haciendo response manualmente, si me falla alguno, entrar a Safe Mode de manera rápida, y ese ha sido mi tweak que hasta el día de hoy no lo dejo, digo, por la cantidad de tweaks que instalo. Ese pequeño botoncito de Safe Mode es el que me ha salvado de restaurar como no tienes una idea. Por eso es que lo tengo. Ese Power Selector para mí, mi favorito. Mira, luego, no sé si dejarlo como uno solo, porque esta combinación me gusta mucho, que es CarBridge, y con esta actualización que tiene en iOS 14, ¡ah, qué belleza de tweak! ¡Qué belleza! O sea, era lo que le faltaba, porque anteriormente cuando conectabas el iPhone al carro, la pantalla del iPhone te obligaba a estar prendida siempre. Era estar prendido el teléfono, muchas veces se llegaba a calentar, la pantalla encendida, tomando corriente, no sé, nada más era un efecto espejo. Y ahora con esta actualización que le mete Alex, hace que ya tengas aplicaciones independientes en la pantalla de tu carro. Ya puedes poner, a lo mejor si quieres ver el clima desde tu auto, si quieres ver YouTube, si quieres navegar por Safari, si quieres, no sé, ya tienes todas las aplicaciones, puedes escoger qué aplicación quieres. De hecho, de que se vean en la pantalla de tu carro. Inclusive si quieres tener un cover, quieres tener check rate, lo puedes ver desde la pantalla de tu auto. Digo, eso se me hace increíble. Y te digo, va en combinación con Sercube, porque de ahí aprovecho para descargar los videos de YouTube y puedo ver los videos tranquilamente en el auto. Digo, eso es algo que no se debe de hacer, pero me gusta ir de repente como que en el semáforo, bajar la mirada y ver que a lo mejor estoy viendo un video de chistes, o por lo general descargo videos de chistes. Me gusta ir oyendo chistes. Te digo, eso me encanta. Y te digo, esa sería una combinación. Y la tercera, y definitivamente tendría que ser iCleaner Pro. Una vez más, por la basura que genero con todos los tweaks que instalo en el teléfono, estar borrando, y a lo mejor en 15 días que se me olvida limpiarlo, llego a descargar 6 o 7 gigas de basura. Pero te digo, todo viene en base por los tweaks que voy instalando y que te van dejando residuos, sí o sí. Digo, y esa combinación que he encontrado a lo mejor de Power Selector y iCleaner también, es lo que me ayuda a que el iPhone no se caliente, que esté rápido, que siempre tenga mucha memoria, porque al final del día mi dispositivo es de 64 gigas, o sea, ni nunca los lleno, siempre me quedo a lo mejor en 30, 28, creo que también se lo doy a eso, que siempre estoy eliminando basura, y me ha funcionado súper bien. Pero te digo, no sé si sean 3, 4, con la combinación que te digo de CarBridge y Sercube, pero a mí esos me encantan. O sea, son los tweaks que lo primero que instalo, no importa que no tenga personalización mi iPhone, pero me he acostumbrado a tenerlo así. Bueno, a mí me llama mucho la atención la respuesta que tú das. Si sonreía mientras tú me decías, no es porque es como la cara que hay que poner cuando uno está en una llamada, sino porque si hay algo que hace la gente después de hacer el jailbreak, y es lo normal, es instalar tweaks, y a veces muchos tweaks. Y si hay alguien experimentado en el área de estar probando tweaks, o sea, uno va viendo, a lo mejor no le toma el valor al botón del Safe Mode, del modo seguro de Power Selector, del mismo Respring, ¿cierto? Hay veces que uno instala y no termina de hacer el Respring y lo haces tú manualmente, o con iCleaner, que incluso te permite borrar los ajustes de los tweaks. Cuando quieres resetearlos, si es que no trae la opción desde allí, te permite borrar todas las repos, aparte de hacer la limpieza. Entonces, yo creo que a lo mejor las personas que están viendo este video, a lo mejor ya lo han escuchado antes y dicen, pero hay Cleaner, Power Selector. Pero cuando alguien con la experiencia que tienes tú, que prueba tantos tweaks, y le ve el valor y se da cuenta que son indispensables, o sea que dentro de los primeros 3, esos 2 tweaks están sí o sí, yo creo que ahí está el valor agregado, lo que da tu respuesta. Por eso yo estaba con la oreja ahí parada. También instalo Power Selector, también tengo iCleaner. CarBridge no lo tengo en lo particular, Adán, porque, bueno, por cosas que Dios ha querido para mi vida, todavía no tengo un auto que sea compatible con CarPlay. Probablemente a futuro va a ser uno así. He tratado de cotizar las radios que en realidad se le pueden instalar con CarPlay. Son bien caras, en verdad, al menos para mi presupuesto no están dentro de mi alcance. Y también no soy alguien que escucha mucha música, eso sí. Claro. No tengo servicios de Spotify ni de Apple Music, en realidad no escucho música, así que en el auto tengo música de mis hijos, música infantil. Bueno, la vida te cambia. Sí, debe ser. Cosas que ocurren ahora. Y a veces voy manejando solo y voy escuchando la música de mis hijos, como que voy pensando en ellos, etcétera. En fin, cosas de cada uno. Sí, ahora, pasa. Sí, claro. Sobre cuáles son mis 3 tweaks, eso es algo que yo voy a responder en la parte 2.
Así que ya tienen un segundo motivo para ir a estar viendo la parte 2, que va a estar en el canal de Adán. Ya saben, esa luz al final del túnel, esa buena noticia. Y también estar viendo lo que son mis primeros 3 tweaks. Algunas personas ya a lo mejor imaginan cuáles son, porque en algunas oportunidades lo he dicho, pero ahora vamos a ahondar un poco más de ellos en la manera en que tú lo hiciste, Adán. Así que te agradezco aquella información. Perfecto. Bien importante. Los tweaks y las repos obviamente van a estar en la descripción por si quieres saber más de ellos, y si es que Adán le ha hecho un revisado a ellos, también van a estar los enlaces ahí en la descripción para que tú los puedas ver. Estoy viendo acá la segunda pregunta, y tiene que ver con un tweak también, y es uno en particular que creo que se ha vuelto indispensable cuando uno está instalando el jailbreak a través del computador. Muchas personas quieren hacerlo sin el computador, todavía recurren a servicios gratuitos a través de Safari, como AppValley, Panda Helper, Tutubox, que ocupan certificados empresariales que funcionan, lamentablemente antes funcionaban meses, semanas casi, y ahora los descubre Apple, bueno, se los reportan, en realidad hay gente hater, mala onda, que instala la aplicación y cuando uno le da a confiar aparece un nombre o un perfil, se lo manda a Apple, lo terminan reportando, dura horas prácticamente. Son métodos que yo al menos lo personal, Adán, he decidido ya no más compartir en mi canal, porque en realidad no vale la pena. No vale la pena. O sea, ¿cuál está firmando? ¿Cuál está funcionando? Una pregunta que al final dice, mejor vámonos con el computador. No queda otra. Y a través del computador hay también un montón de servicios gratuitos como 3U Tools, AltSigner, SiteLowly. Hay varias herramientas que te permiten estarlo haciendo. El problema es que como ocupamos nuestro Apple ID, la aplicación que instalamos a través del computador dura 7 días. Entonces, si instalo Uncover, va a durar Uncover 7 días y nadie quiere a lo mejor estarlo haciendo cada rato. Pero hay un tweak que permite que ese plazo de los 7 días, antes que caduque, antes que revoque, antes que llegues a esa fecha límite, se renueve el plazo automáticamente y puedas estar teniéndolo otros 7 días y luego otros 7 días y prácticamente sin tocar nada. Bueno, la primera vez abre el tweak, lo configura y luego se acabó. El nombre de ese tweak es conocido por varios, es Reprovision, y el creador es Matt Clark, el mismo que es el creador de ZenHTML, este tweak que te permite, pero darle 1000 patadas a los widgets de iOS 14, que viene trayendo widgets pero hace muchos años atrás. Y él dijo que ya no iba a actualizar más en HTML porque Apple, perdón, no iba a actualizar más Reprovision porque Apple está modificando los servidores y ya no le dan ganas de estar actualizando el tweak. Lo dejó ahí abierto, el que quiera estar tomando esa bandera que la tome, y la tomó un desarrollador, otro creador de tweaks que se llama So Sato, es un chino al parecer, y él dijo que estuvo trabajando con ese tweak, lo compartió, algunas capturas de pantalla, algunos videos también donde mostraba cómo estaba funcionando. Se atrevió a decir que incluso ya tenía más del 90% listo del tweak con su liberación, y también estuvo publicando parte de lo que él está viviendo en su vida personal en la cuenta de Twitter. Él mismo admitió que se encontraba no bien en cuanto a su salud mental, lo describió como una depresión lo que estaba teniendo, y dijo que no sabía si estarlo liberando, que no le preguntaran más, que quería hacerlo. Al parecer hay un tema, no sé si problemas económicos, porque llegó a un punto en el cual él dijo de que si él está metido en la escena del jailbreak es por dinero, porque necesita sacar dinero a aquello, porque su trabajo a eso se dedica. Pero ya vamos a hablar un poco de eso. Lo que te quería consultar es, ¿crees que valga la pena si So Sato libera Reprovision estar recurriendo a él? Porque sabemos que Alstor hace exactamente lo mismo. Y Alstor, incluso cuando yo lo instalo, e instalo una aplicación para el jailbreak Uncover, e instalo un tweak que se llama AltDemon, me desprendo por completo del computador. Es como que necesitas el computador una vez, y el resto de la vida Alstor lo hace solo y automáticamente por ti, y hay aparte de tremendo equipo detrás actualizándolo, tienen un Patreon. La última vez que yo entré recibían $16,000 al mes, era festival de dólares, era tremendo pago, pero ellos también tienen una herramienta que al mismo tiempo les obliga a tenerla actualizada. Hay gente que se está preocupando, estudiando y los tiene ahí al día. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Que nos quedamos con Reprovision? ¿Sería bueno ocuparlo? ¿O le decimos, así como le dijimos en una oportunidad, chao a Tutubox, chao a AppValley gratis, chao a todas esas tiendas de Safari que uno no gasta nada? Decirle también chao a Reprovision y quedarnos simplemente con Alstor. ¿Qué piensas tú? Es que es bien difícil, Juan, porque te deben de llegar miles de mensajes al día diciendo, pero algo sin computadora que yo no tengo. Y en algún momento creo que te lo comenté, o sea, que a mí se me hacía muy difícil creer que en el 2020, 2021 no tuviéramos computadoras.
A lo mejor para ti, para mí es muy normal porque actualmente trabajamos en base a una computadora y Ajá. nos obligamos a tener una, pero hay personas en las que no les es necesario. Y ahí yo creo que para esas personas sí es necesario el tweak de reprovision todavía. Porque mira, si yo Ujú. no hiciera videos, si yo no estuviera ahorita con todos mis trabajos que tengo por medio de una computadora, y si no la necesitaría, la verdad, no me compraría una computadora. Ujú. Sería un gasto innecesario. Y por el jailbreak, la verdad, yo no me compraría una. Y si hay la posibilidad, dijeras tú, que el chinito pueda liberar esta herramienta, ya sea de pago o gratis, creo que valdría completamente la pena. Pero te digo, si vemos ya todo el panorama, hay un muy buen porcentaje de personas que no tienen computadora o que en su momento a lo mejor no llegan a tener una Mac, que es, ya ves, que es Ujú. la primera herramienta con la que sacan primero los programas especiales para hacer el jailbreak. Ujú. Y una computadora con Windows muchas veces no es tan útil, o luego si quieres hacer un Hackintosh es muy difícil. Digo, no sé, yo creo que sí Ujú. existe la posibilidad de que puedan actualizar Reprovision para que funcione con iOS 14, para que funcione con dispositivos A12, A13, sería increíble. Yo creo que sí valdría la pena, inclusive si fuera de pago, yo sí lo compraría. Y también, como dice, ¿se vale vivir del jailbreak? Completamente sí, eso se vale completamente. Digo, ya no estamos viviendo hace 10, 15, 20 años. A lo mejor cuando empezaron a monetizar en YouTube México, por lo menos que fue hace como 10 años o un poquito más, donde todo el mundo te satanizaba por tener dinero en base a videos que decían que no era trabajo. Lo Y siguen bueno, tú lo haciendo. sabes ahora, Juan. Sí, a ver, tú lo sabes. ¿Cuánto cuesta invertirle en luces, en un escritorio, en una cámara, en invertirle en el iPhone, invertirle en un iPad, invertirle en todo el set, en los audífonos, para Ujú. que las personas puedan escuchar bien, ver con claridad la edición? Tú te obligas con mucho tiempo Ujú. a estar siempre en la computadora, sacando tiempo de tu familia, del trabajo, de los estudios. Esas son cosas que lamentablemente muchas veces no ven las personas, el gran esfuerzo y el gran sacrificio que hay detrás. Y muchas veces no somos bien recompensados en cuestión anímica, ya que las personas llegan a ser a veces un poco duras, pero si hay la Cierto. opción que te moneticen los videos, que puedas sacar algo, porque seamos sinceros, Juan, tú lo sabes, de YouTube no se gana mucho. No es que puedas Ujú. decir un momento, bueno, a menos que tengas millones de suscriptores, ya puedes decir, ok, ahora sí vivo de YouTube completamente. Pero en nuestros casos no es así. Tenemos que tener un trabajo que sostenga todo este hobby, porque sigue siendo un hobby al final del día, porque es así, o sea, no te pagan tanto y a lo mejor lo que nos pagan es para ahorrar para comprar el siguiente iPhone, es ahorrar para comprar una computadora, ahorrar para comprar las luces, para que, ¿sabes? Al final es inversión y para que no Ujú. salga de nuestros bolsillos tal cual. O sea, ya actualmente en la escena del jailbreak hay tweaks buenísimos. Hay tweaks que te vuelan la cabeza y que es normal que cuesten. Como te digo, ya no estamos a lo mejor viviendo en una época de hace 10 años donde la piratería estaba bien vista, donde el jailbreak se traducía a 100% piratería para instalar aplicaciones del App Store, para modificar tu dispositivo, para poder comprar cosas dentro de las aplicaciones gratis. Ya todo ha cambiado, o sea, ya no es así. Ujú. Ahora todo se paga, ahora los tweaks buenos hay que comprarlos, ahora no está mal ganar dinero del internet de ningún modo. Bueno, no sé qué pienses. Yo estoy absolutamente de acuerdo. De todas las cosas que tú decías que uno invierte al momento de estar realizando algún video, al menos lo que a mí más me cuesta es el tiempo en familia. Porque yo podría estar con mi familia y no estar trabajando, iba a decir, porque ya se transforma en aquello. Es como un trabajo. Sí, Cuando uno empieza y tiene 1000 suscriptores, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, dice, ah, ya voy bien, pero luego cuando ya vas subiendo y te empiezas a como a tener una presión en ti de con qué los voy a sorprender mañana, qué cosa nueva les voy a traer o qué video no he hecho en mi canal que siento que tiene que estar ahí, en verdad uno dice, tiene que ser recompensado, porque es tiempo que uno invierte y el tiempo al final de cuentas es vida, es de tu vida que estás separando para que otras personas puedan tener un contenido y hay veces que incluso tú puedes ver en las estadísticas de YouTube de gente que nos ve y que no está suscrita. Te claro, avisa YouTube. De hecho, te da un porcentaje de cuántos están suscritos, cuántos no. Y la idea es que y es todos puedan altísimo. hacerlo. Ajá. Y de hecho, YouTube no paga por suscripciones. No da ningún dinero. YouTube paga por anuncios. Es aquello simplemente. Y tiene que ver otro tema de las visualizaciones. También te da un porcentaje. Entonces, si están viendo los videos pero no se suscriben,
al final eso no afecta. Al final esos números de suscripción o los números de los me gusta, los no me gusta, son estadísticas que el youtuber tiene que manejar y conocer e ir viendo cómo va evolucionando su contenido y cómo reacciona la audiencia. Así que si este desarrollador, Sosa To, quiere cobrar por Reprovision, yo también, al igual que tú, estaría dispuesto a estarle pagando. Se lo merece porque Claro. es su trabajo, es su tiempo. Y si tiene que estarlo realizando, yo creo que hay que estarle apoyando y las cosas tienen que continuar así. Hay momentos en los cuales yo también utilicé repos piratas. Al comienzo, tengo que admitirlo, creo que todos las utilizamos. Pero llega un punto en el cual uno, al menos me tocó a mí la oportunidad, al igual que tú, de tener que contactar a otros desarrolladores. Y cuando uno les pide licencias para regalar o que te regale una licencia para hacerle un revisado, a veces te cuentan de su vida personal y uno se da cuenta que detrás de un tweet hay otro ser humano más. Que al igual que nosotros tiene sus necesidades y que lo tiene que poner en una repo, que probablemente la piratean un montón, como lo que es Pakix, que es súper vulnerable y que pierde un porcentaje por estarlo vendiendo ahí. Entonces, al final de cuentas, creo que merece ser apoyado. Yo soy fiel a lo que también Dios dice en la Biblia. Dice que el obrero es digno de su salario y que no tengo que ponerle bozal al buey que trilla. Es decir, que si yo estoy trabajando en el campo y tengo un buey que me está ayudando que con sus pezuñas y el carro que está arrastrando está abriendo la tierra para yo poder sembrar, y si de repente el buey va encontrando un poco de alimento en el camino, paja o alguna vegetación, no tengo que ponerle un bozal. O sea, el buey si quiere comer mientras está trabajando, que lo haga. Dios dice, no le pongas el bozal al buey que está trillando. Si está trabajando, te está ayudando, dale de comer también. Tiene derecho también a recibir una paga de aquello. Es como que miran mal cuando las personas hacen algún tweet, no, lo voy a piratear. O cuando es youtuber, viene y te dicen esos tipos de comentarios negativos. Pero la pregunta es, ¿quién trabajaría gratis? Gratis. Por ejemplo, tú en tu despacho de abogados lo harías gratis. Yo como profesor de matemática lo haría gratis. Al final, cuando uno es independiente, no vive con sus padres, uno sabe que al final los gastos se los tiene que estar costeando uno, y tú y yo tenemos familia, entonces obviamente hay que llevar el alimento también a casa y también darse un gusto. Claro. ¿Sí? Si quiero un día tomar una Coca-Cola, quiero Coca-Cola al almuerzo, entonces estará ahí la Coca-Cola. Entonces, en fin, creo que es totalmente aceptable. Nos fuimos para otro lado, pero no es malo, porque hay veces que nos tocan ese tema, y es bueno a veces estarlo aclarando. Y nos vamos ahora con la tercera pregunta, ¿te parece? Perfecto. Ahora sí nos vamos a poner a hablar de herramientas de jailbreak. Partimos hablando primero de los tweaks que instalamos, luego de Reprovision, qué es lo que va a pasar, y mencionamos entre medio ahí a Alstor. Y hay dos herramientas de jailbreak. Bueno, hay tres más que faltan por salir, que son Manticore, Rootless y Odyssey. De Odyssey vamos a estar hablando en la parte 2, así que atento al enlace que va a estar en la descripción, que va a ser en el canal de Adán, ahí suscritos, campana activada, ya tú sabes. Pero yo quiero hablar ahora de Manticore y de Rootless. No en específico de qué cosa hace cada herramienta en particular, pero sí al menos te doy una breve introducción de ambos. De Rootless lo conocemos ya de años anteriores, que al principio la instalación de Twix a través de Rootless era a través del computador con vía inalámbrica SSH o a través de Filsa. Muy engorroso. Después integró un gestor de paquetes como Cydia, que se llama Seili, yo le llamo el Cydia chino, y costaba mucho instalar, un enredo, y ahora como que se veían luces. Antes de Uncover, es como hay un antes y un después de Uncover ahora. Lo iban a sacar, de hecho las 2 semanas que dijeron ellos que lo iban a estar liberando se cumplieron hace rato, no ocurrió nada. El líder del equipo, Brandon Plank, publicó en la cuenta de Rootless que ya simplemente abandonaba el proyecto y que le daba todo el liderazgo a otra persona, o sea que continúa en pie todo lo que es el lanzamiento de este jailbreak, pero no con la persona al menos que estaba a cargo. Y respecto a lo que es el jailbreak Manticore, ellos han mostrado un poco más de avance, algunos lo catalogan como una herramienta seria que podría dar la sorpresa. Bueno, comparándolo con Rootless y lo que está mostrando Manticore, como que intriga, como que muestra algo que nos podría estar sorprendiendo. Y por ahí va la pregunta, o sea, ¿qué tendrían que hacer estos jailbreak que nos hagan decir, no, voy a desinstalar Uncover y me voy a pasar a este jailbreak? ¿Qué crees tú que tendrían que ofrecerte a ti para que tú consideres estarlo utilizando allí en tu dispositivo? Híjole, no sé, es muy difícil esa pregunta. ¿Nos tendrían que pagar o algo así? Es que ellos tuvieron el error, tuvieron todo para sacar sus herramientas primero, porque tú lo sabes, todas las cuentas de Uncover estaban completamente en silencio. Inclusive
ya había muerto, inclusive ya se retiraron de la escena, ya su líder ya no existe, Pon 21 ya murió, y Coolstar aprovechó mucho para estar hablando, Brandon también, o sea, todas las herramientas, de repente había, no sé, 5 o 6 herramientas del jailbreak que decían va a salir nuevas herramientas, pero al final del día, te soy sincero, no sé qué tendrá que hacer todas las herramientas. No digo nada más estas dos, digo todas las que en algún momento dijeron, nosotros estamos aquí, vamos a liberar un jailbreak, tendrán que haber salido primero, creo, porque de otra forma no veo qué persona pueda salirse de la comodidad del jailbreak de un cover, o inclusive Checkpoint, que es hasta ahorita también uno de los jailbreaks más serios que hay, pero no, o sea, una vez que sale un cover, creo que por su seguridad, por los años que lleva, por la facilidad con la que se hace, nos da todo, inclusive es compatible con los nuevos iPhones. O sea, ¿qué más quieres? La verdad, no creo que nos tendrán que pagar para poder ocupar las otras herramientas, porque no se me ocurre algún motivo serio como para decir, ok, hay que dejar un cover y vámonos con, se me ocurre Coolstar, ¿no? Hay que dejar un cover para irnos con Ruthless. Hay que dejar, no sé, les digo, son 1000 cosas con las que no sé si valdría la pena. En verdad no tengo idea, Juan, creo que nos tendrán que pagar definitivamente para que dejemos un cover. ¿O tú qué piensas? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué? Lo que yo haría, yo creo que entre el argumento que tú entregaste, dijiste una frase que tendrían que haber sacado el jailbreak primero. Yo creo que si algo se viene para 14.4, 14.4.1, 14.5, tendrían que estarlo sacando primero. Sí. Si es que nos van a estar sorprendiendo luego o no, va a depender de las personas, por ejemplo, que están detrás de, hablemos de Manticore, porque ya Coolstar les dijo que ellos podían estar ocupando el bootstrap de ellos, el Procursus, todo lo que es el corazón para que funcionen los tweets con Leaf Hooker, pueden ocupar Cilio. Es como tener duplicado Odyssey, podría decirse, tener un doble Odyssey, el de Coolstar y el Odyssey de Manticore. Pero la diferencia va a estar obviamente en cómo lo hace el equipo de Manticore. Vamos a ver cómo terminan trabajando, porque pueden darnos incluso la sorpresa de que Manticore termina siendo mejor que el Odyssey mismo. Entonces, ahí uno podría decir, si lo liberan antes y es mejor que Odyssey, podríamos tener ahí a lo mejor la intención de estarlo probando. A lo mejor darle la opción a la gente de que instalen al inicio no Cydia, sino que si quiero tener Zebra o Installer o el mismo Cilio, ya que Coolstar les dio el permiso, también lo puedo hacer. El otro día estaba leyendo una publicación que ellos habían hecho en su cuenta de Twitter, que incluso iban a detectar si es que el dispositivo venía instalado con otro jailbreak, probablemente para hacerle un recover, un restore root fs, eliminar el jailbreak anterior para estar instalando el suyo, al convencer con cosas que no hemos visto antes. Coolstar también hace un tiempo atrás dijo que Odyssey iba a también traer la opción de hacer el bypass de la detección del jailbreak, es decir, que las aplicaciones bancarias, los juegos, redes sociales no se iban a dar cuenta que tenías el jailbreak. Entonces, puede que por ahí traigan algo que la gente diga, lo voy a hacer. Y si lo llegasen, se me acaba de ocurrir una pregunta, y si lo llegasen a hacer todas estas cosas, Adán, ¿crees que Uncover lo integraría también? ¿Integraría la opción de instalar Cilio no creo, Coolstar nunca les va a dar permiso. No. Zebra, Installer o detectar el jailbreak anterior. Installer. ¿Crees que Uncover tendrá que renovarse al ver a lo mejor la presión que pueda estar sintiendo ante otro jailbreak? ¿O crees que simplemente Pon 21 y su equipo va a decir, ¿quiénes son ellos? Nosotros estamos acá, loco, desde iOS 11. ¿Qué crees tú que haría Uncover? Yo creo que sí. Bueno, es que mira, se me ocurre también, hablando de la parte económica, ya en el jailbreak pasado ya tuvieron la integración, ¿cómo se llamaba el youtuber del que patrocinó el jailbreak pasado? Everything Apple Pro. Exacto, Everything Apple Pro. Y tal vez podrían hacer algo muy parecido diciendo eso, a lo mejor platicar con Flight Jailbreak, bueno, con los creadores de Flight Jailbreak, con Liberty Light, no sé, con toda esa gama, y a lo mejor hacer ahí un muy buen equipo. Digo, no necesariamente monetariamente hablando, sino, no sé, publicidad, algo ahí, y podría quedar súper bien, porque hay que ser sinceros, y creo que también lo hemos platicado muchas veces. Coolstar podría ser el mejor desarrollador / desarrolladora, no sé ahorita cómo está su vida, me confunde un poco eso, pero podría ser el mejor de la historia, o la mejor de la historia, pero por todo el historial que tiene, que es berrinchudo, que no le gusta, que es envidioso y bla, 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 ahí podría traer un poquito de problemas y mucha ventaja para Pon 21, porque él ha demostrado seriedad absoluta, donde supongamos que yo estoy en
del lado soy el desarrollador, y me dicen, ¿sabes qué? ¿Con quién te vienes? ¿Con Cool Star o con Pon21? Yo me iría corriendo con Pon21 sin pensarlo. Digo, por todo el historial que trae atrás. Pero sería muy buena opción eso. Digo, eso del bypass, imagínate que en verdad hagan uno, pero que te resuelva la vida de las aplicaciones bancarias. ¡Qué belleza! Pero en verdad, ¡qué belleza! Eso, cualquier persona estaría en el jailbreak siempre, porque yo he tenido familiares y amigos que me han dicho, oye, ponme el jailbreak, o sea, yo veo tus videos, pero no sé cómo hacérselo a mi iPhone. Y les hago el jailbreak y a lo mejor a la semana que los veo, ya me dicen, no, ¿sabes qué? Le quité el jailbreak, restauré mi teléfono. ¿Por qué? Porque no me deja entrar a las aplicaciones bancarias, porque tenía que hacer un depósito desde mi banca móvil, tenía que pagar mi tarjeta de crédito y no pude. Lo que se me hizo más fácil fue restaurar. Y eso sería una excelente opción. Tienes que patentar esa idea ya. Yo creo que incluso es posible, porque hace un tiempo atrás, recuerdo ahora mientras tú hablabas, que uno de los integrantes de Uncover, que es Jake James o Jake as Hacks en Twitter, sí, que fueron, bueno, Jake James junto con Pon21, los dos se encargaron de Uncover. Sam Binger hizo Cydia y lo dejaron entre 3 personas. Uncover lo sacaron a flote, pero el Jake as Hacks, Jake James, mencionó hace tiempo atrás en su cuenta de Twitter de que existe la forma definitiva para hacer el bypass del jailbreak. Pero él estaba hablando más bien con el jailbreak de Checkra1. Pero a lo mejor algo se puede hacer con el de Uncover. Él estaba trabajando en aquello, luego se dedicó a otros proyectos. Entonces pueden darnos la sorpresa. No sabemos si que realmente lleguen a conseguirlo, pero de que la fórmula está allí, está. Entonces habría que ver si es que lo hace Uncover o no. Vamos a ver qué pasa con Manticore, con Ruthless. Ojalá. Y el tiempo se ha pasado volando, Adán. Nos tenemos que ir ahora a la parte 2. Perfecto. Así que hay varias preguntas que se responder allá, hay cosas inconclusas. Recuerden, hay buenas noticias con el canal de Adán, así que cosas que creo que merecen escuchar. ¿Algunas palabras de despedida que quieras dar? Nada más, muchas gracias por invitarme, Juan. Te agradezco mucho. Nuevamente, felicidades. Un año de compromisos con tu canal, con tus suscriptores. Y, en verdad, ojalá que, bueno, también ya vas a llegar a los 100,000 suscriptores. Vamos a ver. Hace unos días estaba viendo tus números y, felicidades, hermano. Muchas, muchas felicidades. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Bueno, ustedes han visto durante todo este rato el nombre de usuario del canal de Adán acá en pantalla para que vayan a estarle siguiendo de inmediato todas sus redes sociales. También tiene grupos de Telegram donde ayudan a la gente. Todo va a estar ahí en la descripción para que puedan estar recibiendo más apoyo. Así que nos vamos ahora a la segunda parte en el canal de BigZWK. Oye, ¿por qué BigZWK? Nunca te he preguntado eso, loco. ¿Por qué? O lo respondemos en la parte 2. Lo respondemos en la parte 2. Porque si no, lo vamos a hacer gigante todo esto. Ya, nos vamos entonces a la parte 2. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo le digo Big Z? Le digo, ya, lo vamos a ver en la parte 2. Se me ocurrió ahora esta locura. Así que se despide desde México, ustedes saben, y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos en la parte 2. Chao, chao. Bye.